Buenas tardes, bienvenidos todos al quinto encuentro de Conocer el Mercado por Bima Educa, ¿sí? Bueno, hoy tenemos que dar fondos comunes de inversión, ¿sí? Una herramienta, nosotros ya vimos derivados, vimos renta variable, caución, renta fija, y esta es una herramienta que vamos a ver de alguna manera, está con todas las demás herramientas, pero es distinta. Y por eso es muy importante entender qué son los fondos comunes de inversión, cómo les sirven al inversor minorista o a la empresa para adecuarse a sus distintos perfiles de inversor. Pero para eso hay que entender cómo es. Y entonces, como nosotros en Bima nos importa explicar y que todos entiendan lo más claro y traer a los que saben de eso, trajimos a los dos del equipo de fondos comunes de inversión de Bima, que son Joaquín Pérez Naves, que es el Product Owner de fondos comunes de inversión, y a Tatiana Guterres, que es analista comercial del Departamento Comercial de Bima, que es la responsable de fondos comunes de inversión. Joaco, Tati, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Mario. Joaco, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Yo fantástico, re contento de que podamos estar tantas personas y con ganas de aprender para tomar mejores decisiones de inversión. Así que les agradezco mucho por el tiempo, les agradezco mucho por el trabajo que han hecho en la presentación. A ver, esto queda mejor, esto se entiende, o sea, no es que vienen acá a hablar, sino que hay una preparación para poder transmitir de manera sencilla y clara que todos los que están en esta iniciativa de Bima Educa puedan entender verdaderamente las herramientas de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Así que les agradezco mucho por eso. ¿Quién me arranca a contar qué es un fondo común de inversión? Bueno, gracias Mario por la introducción. Como bien dijiste, la idea es retomar o tener en cuenta sí, principalmente esto de qué es lo que venimos viendo, todas estas clases de Bima Educa, remontándonos a todos los instrumentos de renta fija, de renta variable, y por qué es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la explicación, ¿no? De qué son los fondos comunes de inversión, pero para eso vamos a focalizarnos primero en eso, ¿no? En Bien. decir que es un fondo común de inversión, que es lo que vamos a aprender hoy en Bima Educa, cómo se conforman, para qué me sirve a mí como inversor, qué necesito tener en cuenta a la hora de invertir en un fondo, qué ventajas tengo, la típica pregunta acompañando a la situación, al momento actual, es si en el contexto actual es un instrumento que sirve, ¿no? Que me es útil como inversor, dónde encuentro información, quién los regula, el ecosistema de todo lo que es el fondo y qué hay detrás del fondo, ¿no? Porque esto es todo de cara entre el fondo y el inversor, pero qué es lo que hay detrás para entender un poco más todo lo que es fondos comunes de inversión. Ya el temario me compraste con el temario, así que ya me gustó, ya creo que nos da una buena idea que lo que necesitamos entender, por lo menos el ABC de los fondos, así que ya con el temario me compraste, Tati. A ver, mi objetivo principal, o lo que es la clase de hoy, es que se vayan con la idea de qué es un fondo, para qué les sirve, y que entiendan que dentro de un contexto hoy, como pasa en la Argentina, lo puedan tomar como un recurso. Eso es lo que con eso entiendan eso y yo me voy feliz hoy. Hoy todo el equipo se va feliz. Excelente. Así que bueno, vamos por eso. Vamos a empezar. Principalmente, ¿qué es un fondo común de inversión? Es un vehículo, ¿sí? Yo lo digo, a ver, vamos a hacerlo lisa y llanamente. Lo vamos a ver como un producto de inversión colectiva, ¿sí? Como no es una institución, sí, pero es, digamos, un lugar en donde todas las personas invierten, ¿ok? Y ese lugar se llama sociedad gerente. Entonces, vamos a verlo como que yo, inversor, tengo pesos, tengo ahorros, ¿sí? Y los quiero invertir, los quiero colocar en un pozo común a otras personas, en donde lo va a administrar un profesional, que ese profesional va a decidir cómo invertirlo, ¿sí? Porque es la persona idónea y es el que tiene el conocimiento para saber, ¿sí? Invertirlo. El fondo en sí es un patrimonio, ¿sí? Lo vamos a conocer o vamos a escuchar mucho esto de que es un patrimonio, es el patrimonio neto de una sociedad gerente, y ahí vamos adentrando un poco más de conceptos, que está conformado por la totalidad, ¿sí? De los aportes de estos inversores, de estos individuos, que podés ser vos, Mario,
puedo ser yo, puede ser una empresa. Bien. Hay un montón de tipos de personas jurídicas, humanas, que pueden invertir en un fondo común de inversión, ¿sí? Buenísimo, bien. Y esa estructura, ¿sí?, intervienen justamente dos partes. Es decir, yo voy a invertir para que un profesional me administre esa inversión, ¿sí? Y eso lo voy a hacer, ese profesional pertenece a una sociedad gerente. Esa sociedad gerente está, digamos, tiene como competencia también o como custodia una sociedad depositaria. Yo te lo adelanto ahí y ahora después lo vamos a ver más en Ok, profundidad. pero como que en un fondo, como las dos partes de un fondo que están todo el día es la sociedad gerente y la sociedad depositaria, dijiste. Ahora me dejaste con la intriga de Exactamente. qué hacen. Ahora lo Bien. vamos a ver. Vamos adentrándonos en esto de O lo sea que... que yo le doy mi plata a un profesional para que la administre por cuenta y orden mía. O sea, me junto con vos, con Juan, ponemos todo plata y hay alguien que ese patrimonio me lo va a administrar. Exactamente. Perfecto. Hasta ahí creo que vamos. Bien, Seguimos. seguimos a la próxima. Bueno, ¿cómo se conforman los fondos comunes de inversión? Son bienes, ¿sí?, o mejor dicho, los bienes y derechos que conforman este patrimonio, ¿sí?, son los activos del fondo, que pueden ser acciones, bonos de deuda privada o pública, depósitos en dinero o otros créditos, pero ¿a qué hago referencia específicamente? A todo lo que estuvimos viendo. A ver, vuelvo. Bonos de deuda privada o pública, ¿sí?, depósitos dinero, hacemos referencia a todo lo que estuvimos viendo en el curso, renta fija, renta variable, ¿sí? Se puede invertir en este tipo de instrumentos. Entonces, es lo que va a conformar al fondo, ¿sí? Bien. Okay, La sociedad perfecto. gerente del fondo es la que decide la estrategia de inversión y administra el patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hace conociendo todos los tipos de activos que están autorizados en lo que se llama el reglamento de gestión. Y acá te metí lo que es sociedad gerente, te dije que había un profesional, que todavía no te dije cómo se llamaba ese profesional, es Okay. portfolio manager, ¿sí?, que está dentro de la sociedad gerente, dentro del fondo, dentro de la administradora, son todos sinónimos que se usan para referirnos a quién administra la sociedad gerente. Entonces, en este reglamento de gestión, ¿sí?, al igual que cuando vos tenés un bono y vos en el bono conocés todas las condiciones, todos los términos y condiciones de ese bono, cómo se emite, en qué moneda, qué plazo paga, cuánto va a ser tu rendimiento, si estamos hablando de un bono de renta fija, en todo lo que es fondos comunes de inversión lo vas a encontrar en el reglamento de gestión. Es decir, todos esos términos y condiciones lo encontramos en lo que se llama reglamento de gestión. ¿Vamos hasta ahí? Vamos hasta ahí. Sí, ya me dijeron que te interrumpo mucho, Tati, así que me estoy callando la boca. Ok. Bueno, ¿para qué me sirve a mí como inversor? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que saber a la hora de invertir? ¿Qué es esto? Bueno, yo lo que tengo que saber que en fondos comunes de inversión, ¿sí?, yo disminuyo todo lo que es el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, inversor, lo que voy a hacer es darle a la sociedad gerente en donde invierta, al fondo en donde invierta, mis ahorros para que ellos decidan la mejor opción en dónde invertir esos pesos, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de lo que es la administración profesional, es decir, yo, al no conocer, confío de acuerdo a mi perfil de inversor, ¿sí? Es decir, si yo quiero no tener tanto riesgo, ¿sí?, voy a hacer un perfil más conservador. Entonces, a la hora de ir a mi ALIC/ACDI, ¿sí?, que es el que puede operar fondos comunes de inversión, es el que puede suscribir y rescatar, lo que voy a hacer es decirle esto, decir, mira, yo la verdad que tengo un perfil conservador, la realidad es que yo no quiero vender, no quiero perder, ¿sí?, y soy muy averso al riesgo. Perfecto, entonces él me va a invertir en fondos a lo que nosotros llamamos money market, en donde el riesgo es mínimo, ¿sí?, y son fondos de muchísima liquidez. Entonces ese dinero que yo estoy invirtiendo
me lo va a administrar un profesional, ¿sí? Conociendo y teniendo la materia y todos estos datos que les estoy comentando, ¿sí? Él va a ser el que conozca de invertir en fondos que sean diversificados, o sea, muy diversificados. Y en economía siempre decimos que hay que diversificar, más si vivimos en Argentina, no posicionarnos solamente en un instrumento o solamente tener dólares. ¿Por qué? Porque el dólar también corre riesgo de inflación, y la realidad es que cuanto más diversificados estemos, mayor cobertura tenemos y menos riesgo de pérdida de pesos tenemos. Nati, te puedo interrumpir Sí, te claro. interrumpo, pero me reten por dos No, o tres no. preguntas que van en el mismo sentido. ¿El fondo de inversión es estático? Yo compro una cartera que está quieta, o el fondo de inversión puede cambiar, puede modificar su composición y eventualmente puede ganar o puede tener alguna pérdida porque los activos valen menos. Un poco eso es la pregunta. Bien, lo vamos a ver, pero básicamente... Perfecto, listo. No, si lo vamos a ver, ya está. Me quedo tranquilo, no jorobo, ¿viste? Que no tengo Ok, que interrumpir. lo vamos a ver un poco más adelante contando la composición de los fondos comunes de inversión. Bien. Otra de las cuestiones es esto de la variedad de opciones del fondo, porque es esto que vos comentabas, de tener una diversificación, porque los fondos, pensémoslo como una torta que tiene un montón de ingredientes, ¿sí? Ujú. Sea harina, chocolate, lo que fuere, en donde yo voy a recibir solamente una porción. Y dentro de esa porción yo tengo un montón de ingredientes. Bueno, con los fondos comunes de inversión pasa exactamente lo mismo. Son carteras de inversión que tienen un montón de instrumentos. Si vos tenés un perfil conservador, va a ser un fondo común de inversión de renta fija, o que todos sus activos sean de renta fija y tengan muy Bien. pocos activos de renta variable. Y en el caso de que sea un perfil que le gusta el riesgo, bueno, va a invertir en fondos que sean con activos de renta variable. Es decir, hay mucha variedad, hay muchas opciones de fondos y corresponde a los tipos de inversor dependiendo de el riesgo que se quiera sumar o adquirir y el horizonte de plazo. Bien. Otra de las cuestiones que tienen los fondos comunes de inversión es que tienen costos transparentes. ¿Por qué? Porque vos, Mario, cuando rescatás Sí. un fondo, cuando suscribís, no tenés que pagarle los costos por suscripción o rescate a los fondos, sino que eso ya está incluido dentro de los valores o los precios de las cuotas partes, que ahora vamos a terminar de cerrar la idea, Sí. con lo que ya está todo incluido en lo que sería la operatoria de suscripción y rescate. O sea que cuando suscribo y rescato no tengo que andar viendo si tengo gastos adicionales. Ya está metido, Exacto. está todo ahí. Perfecto, gracias. Buenísimo. Exactamente, esa es la idea. Y obviamente, todo lo que es fondos comunes de inversión, sabemos que tenemos la suscripción y rescate por intermedio de los bancos, por intermedio hoy en día de todo lo que son las billeteras virtuales, y además a través de los fondos, con sus amplias gamas de supermercados de fondos, con lo cual todo lo que es este tipo de información para cada segmento la podemos encontrar en páginas como por ejemplo Bima Fondos o la CNB, que es la que tiene la publicación de toda esta info de los fondos que hoy operan en Argentina, ya sean independientes o bancarios. Vamos al próximo slide. Bien, ¿qué necesito tener en cuenta a la hora de invertir? Yo te había dicho antes que esto para mí son los 4 elementos fundamentales que hay que tener en cuenta si es que yo no sé nada de fondos comunes de inversión. Bien, Primero, me gusta. saber que voy a invertir en un activo que es diversificado. ¿Por qué? Porque yo voy a invertir y voy a tener, si yo te doy 1.000 pesos, hoy vos vas a ir a suscribir un fondo que dentro de ese fondo las cuotas partes van a tener un montón de activos, que es esto que les comentaba anteriormente. Si invertís en fondos de renta fija vas a tener un montón, por ejemplo, bonos, letras y partecitas de esos bonos o letras que te van a corresponder dependiendo a ese monto, en este caso en el ejemplo son 1.000 pesos, que vas a obtener como resultado de esa suscripción, ¿sí? Entonces, Perfecto. todo lo que es la diversificación. Es decir, vos no vas a ir solamente con un bono
a comprar, por ejemplo, un bono y corres el riesgo de que por ahí ese bono aumente o disminuya su precio. Acá lo que tenés son carteras diversificadas por cómo está, por la composición de cada fondo, ¿sí? Exacto. O sea que en realidad, si yo tuviese que comprar todos esos instrumentos que tiene el fideicomiso, no podría, con los 1.000 pesos tendría un montón de gastos, que con 1.000 pesos hay alguien que ya diversificó por mí, ya compró una cartera. Exactamente. Entonces, solamente lo que tenés que hacer es ir a una LIC/ACDI, ¿sí? Abrirte una cuenta comitente y ver qué fondo, vos decís, bueno, yo quiero invertir en este fondo dependiendo al tipo de riesgo que vos quieras asumir. Si vos me decís, mira, la verdad que yo lo quiero a largo plazo, a mediano plazo o a corto, ahora lo vamos a ver, pero dependiendo de eso vos decís, ok, no tenés que hacer otra cosa si no sabes nada de fondos comunes de inversión. Lo segundo, que sí está bueno, y siempre motivo a la gente a que investigue, creo que es parte de conocer un poco más sobre el perfil inversor o el hecho de querer invertir, es esto de que les comentaba al principio, ¿no? El reglamento de gestión. Está bueno que lo tengan en cuenta, me parece que suma, siempre uno tiene que tener conocimiento de qué es lo que está haciendo, por más que uno no sepa a la perfección, pero es saber y conocer qué es lo que se puede hacer, en este caso en los fondos. Y para eso tener presente el reglamento de gestión, en donde vos vas a tener todas las condiciones por las cuales estás suscribiendo a ese tipo de fondo, ¿sí? Y es importante que lo lean, Tati, porque eso es lo que dice qué puede hacer el fondo, qué no, en qué va a invertir. O sea, es como cuando hablaban el prospecto el otro día, ahí dice todos los términos y condiciones. Es un poco así, ¿no? Exactamente. Ahí te van a decir en qué moneda está el fondo, o sea, en qué moneda estás suscribiendo vos a ese fondo, si es en pesos, si es en dólares, qué plazo, ¿sí? ese fondo, a partir de qué mínimos vos podés invertir. Hay fondos en los que se pueden invertir de 1.000, de 10.000 pesos, entonces, por eso hago mucho hincapié, insisto, que está bueno que sepan y que conozcan qué es el reglamento de gestión. A mí la palabra un poco como que me asusta, pero la realidad es que son simplemente los términos y condiciones. Bien. Perfecto. La tercera condición que tengo que tener en cuenta a la hora de invertir es esto que les comenté y les repetí varias veces. ¿Qué tipo de perfil de inversor soy yo? Si yo soy un tipo de inversor en el cual soy muy conservador, no quiero, quiero tener la liquidez inmediata, no quiero perder y tener mi rendimiento, ¿sí? La realidad es que soy entonces un perfil conservador. Mi horizonte es a muy corto plazo y coincide justamente con el horizonte de inversión del punto 4. Yo voy a estar en un perfil de inversor sumamente conservador. En el caso de que me guste un poco el riesgo, ¿sí? Pero al mismo tiempo no quiera que sea, por ejemplo, un fondo específicamente de renta variable, lo que voy a hacer, mi perfil va a ser un perfil moderado con un horizonte medio, ¿sí? Es decir, que mis inversiones están estipuladas en el mediano plazo. Y en el caso del perfil de inversor agresivo, ya es un perfil que le gusta el riesgo, que no, yo siempre digo que como que no le importa o no le interesa mucho perder, pero la realidad es que cuanto más riesgo tenés, también tenés un mayor rendimiento. Entonces, claro, lógico. ahí dentro de esas variables o dentro de esos parámetros se mueven, digamos, entre lo que es el perfil de inversor y el horizonte de inversión. Vamos a la próxima slide. Perfecto. Bien. Vamos a ver un poco de las ventajas de invertir Las ventajas. en inversión. Bien, como les dije antes, tenemos a favor que nosotros no administramos un portfolio, una cartera de inversión, con lo cual eso se lo derivamos a un profesional, ¿no? Entonces, al profesional es el que está capacitado, ¿sí? Es el portfolio manager, es el que toma las decisiones por el fondo,
es el que decide a partir de todas las inversiones, es decir, de todo el monto de pesos o de dólares que se hayan invertido, ¿sí? Es el que agarra todo ese monto y dice, bueno, ¿cuál va a ser la mejor estrategia de inversión para colocar estos fondos? Porque obviamente vuelvo a hacerlo lo más gráfico posible. Yo soy el portfolio, vos sos mi inversor, yo agarro todo lo que es tus inversiones, el de una empresa, y me tengo que dar vuelta e invertirlo en el mercado. Entonces, perfecto. ¿qué hace el portfolio? Bueno, el portfolio de vuelta es una persona sumamente capacitada, que es el que decide la mejor estrategia para que todos sus inversores no pierdan y por el contrario aumenten sus ganancias. Perfecto. A ver, vos dijiste la mejor estrategia, o sea, que quiere decir que en el interés, en esa delegación de inversiones que hace el inversor en el portfolio manager, no es que elige cualquiera, tiene que buscar la que a su criterio profesional brinde el mejor retorno para todos los cuotapartistas. Porque... Exacto, esto es segmentado. A ver, la idea es, a partir de todo su público inversor, ver las mejores estrategias para cada segmento, claramente. Bien, ¿Sí? perfecto, perfecto, genial. Bien, como segundo tenemos liquidez. ¿Qué es esto de la liquidez? Es que es exactamente que se puede disponer del monto invertido en un plazo no mayor a las 48 horas, de acuerdo al tipo de fondo. La liquidez tiene que ver con en qué momento o cada cuánto yo me hago de esos pesos. ¿Sí? Básicamente tiene que ver con eso. ¿Por qué? Si yo estoy suscribiendo, entendemos que vos estás comprando cuotas partes de un fondo común de inversión. Cuando vos rescatás, vos estás vendiendo esas cuotas partes y te están devolviendo los pesos que vos compraste más la ganancia, ¿sí? Más el rendimiento de dependiendo de esa cuota aparte, si ese fondo aumentó o disminuyó, ¿sí? Es el rendimiento que uno va a tener. Entonces, Perfecto. eso con la liquidez. Hay fondos que son de liquidez, como se dice, money market, o de liquidación T0, en donde vos te haces de esos pesos en el día, ¿sí? ¿Qué es money market? Porque ya lo habías nombrado y alguien nos tiene una pregunta de money market y lo volviste a nombrar. Digo, ¿qué es money market? Money market es el mercado de dinero, que quiere decir que es el mercado que liquida y te va a dar esos pesos hoy en día. Perfecto. Vos rescatás hoy y los pesos los tenés hoy. Distintos son los fondos que tienen una liquidez entre 24 y 48 o 72 horas. En esos planes es cuando vos vas a obtener los pesos. Bien, ¿Sí? pero esto no es que yo invierto a un día, a 2 o a 3, sino que yo cuando ya estaba invertido en un fondo común de inversión, quiero que me den la plata, que reintegrar la inversión, quiero salir, y eso es que me devuelven la plata en el día, mañana o pasado. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Buenísimo, clarísimo. Porque tenemos varias preguntas sobre el plazo de la inversión, pero creo que lo vamos a ver después. Lo va a aclarar un poco más igualmente Joaco. Buenísimo. Después, como tercera ventaja, tenemos esto de la diversificación, por lo que estuvimos comentando al principio. Bueno, es que tenés que invertir solamente, por ejemplo, comprando un CDR o comprando un bono o una letra, sino que tenés en una cartera de inversión totalmente diversificada la opción de adquirir todos esos instrumentos. ¿Sí? Fantástico. Y después es la accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver con cuántos pesos yo puedo ingresar a un fondo común de inversión. Y eso ¿dónde lo van a poder ver? En lo que estuvimos viendo antes, que es esto del reglamento de gestión. ¿Sí? Bien, te pregunta, están como muy nerviosos con las monedas. ¿Hay fondos comunes en pesos y en dólares? Preguntan. Sí, hay fondos comunes de inversión en Argentina en pesos y en dólares. Ahí va. ¿Cómo? Hay bastantes. ¿Y ahí qué hago? ¿Entro en pesos y salgo, entro en dólares, salgo en pesos, entro en pesos, salgo en dólares? ¿Cómo es? Los fondos en dólares se suscriben los fondos en dólares se suscriben en dólares, es decir, con moneda dólar, ¿sí? Y
en pesos se suscriben en pesos. O sea, ustedes tienen que tener los pesos para suscribir fondos en pesos y tienen que tener los dólares para suscribir fondos en dólares. Y rescatás en la misma moneda, rescato dólar y listo. Clarísimo, porque ya venían varios preguntando eso, digo, bueno, vamos a calmar a las fieras que estaban ansiosos. Bien. Gracias, Tati, perdóname la interrupción. No, al contrario, un placer. Bueno, y para terminar con esto de la accesibilidad, esto que les comentaba de poder invertir a partir de los 1.000 pesos, que a diferencia de los plazos fijos, los fondos comunes de inversión no tienen fecha de vencimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos conocemos, y por lo menos lo único que, o lo que siempre escucho yo, es esto de, ¿dónde invertiste? No, lo coloqué en un plazo fijo. Y yo dije, madre mía, porque las tasas de los plazos fijos es distinta a la montaña de instrumentos que hoy se pueden invertir. Por eso siempre digo que está bueno investigar, conocer y saber, y corrernos un poco de la idea esta de solamente invertir en plazo fijo, ¿sí? Con la diferencia que entre el plazo fijo y el fondo común de inversión, vos ingresás o colocás ese monto en pesos, y lo podés obtener con esto que yo les decía y les comentábamos, de rescatar dependiendo de los plazos de liquidación de cada fondo, ¿sí? Es decir, si invertiste en un fondo que liquida y te va a pagar a las 24 o a las 48 horas, vos contás con esos pesos. En lo que es plazo fijo, sabemos que a los 30 días esa plata es inmóvil y no podemos contar, y si en el medio no sucedió algo, no contamos con esa plata, no hay forma. Entonces es una gran ventaja. Buenísimo. Bien, bueno, la pregunta del millón. En el contexto actual, ¿es un instrumento útil y quién lo regula? Claramente lo de la regulación siempre es algo que preguntan. ¿Y quién los controla? Es verdad. Bueno, tuvimos un montón de casos específicamente el año pasado con varias personas que se hacían pasar por, y la CNB, que es nuestro ente regulador, nos ampara. Así que siempre que quieran saber si una persona es idónea, si una persona conoce, sabe, les recomiendo que sí investiguen en la página de la CNB, que es ahora totalmente modernizada y es mucho más fácil poder encontrar a los inversores, a LICs y todos los profesionales de finanzas. A ver, ¿es un instrumento útil? Siempre son instrumentos útiles, más en Argentina. Yo hago la pregunta inversa. ¿Está bueno tener un montón de instrumentos hoy en Argentina? Considerando los momentos en los que vivimos, ¿no? Entonces, sí, son instrumentos de diversificación, por eso son muy útiles, justamente porque tenemos una cartera totalmente diversificada. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con los plazos de inversión. A corto plazo tenemos obviamente una volatilidad mucho más baja. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo hoy y hoy mismo, al cierre del mercado, voy a tener esos pesos que invertí. En esa parte tenemos que solamente participan los bancos, por eso al principio nombré esto de suscribir y rescatar a través del home banking. A mediano y largo plazo, obviamente, la volatilidad va a ser muchísimo más alta por la relación que hay entre el rendimiento que uno espera y el tipo de fondo, ¿sí? A mayor riesgo, mayor rendimiento. Bien. Siempre sube, estamos todos felices, y si baja... Ahí estás respondiendo un poco de por qué el mayor rendimiento del fondo agresivo tiene que ir a más largo plazo, un poco, que era otra de las preguntas que estaba dando vueltas por ahí. Gracias, Tati. Bien, buenísimo, me alegro entonces. Y también sirven como instrumentos de cobertura. Acá, principalmente en estos últimos dos, participan los ALICs, nuestros agentes, ALICs/AGRIS le pongo yo, porque ya ahí más adelante lo vamos a comentar en detalle. Pero ALIC/AGRI es la misma persona jurídica. Vamos al siguiente, ahí va. Bueno, ¿dónde encuentro información? Información siempre a la página de CNB.
Y para todo lo que es fondos comunes de inversión, tenemos la página de Bima Fondos, ¿sí? En donde pueden encontrar desde en CNB todo lo que es el reglamento de gestión, todos los tipos de fondos, los fondos, como dije al principio, todos los que son institucionales y todos los fondos comunes de inversión en el segmento bancario. Tienen ahí amplia disponibilidad de info, así que está bueno que puedan hacer soporte en esa página. Y Tati, perdón, porque también hay una pregunta de cómo veo cuánto vale la cuota par de los fondos, cómo puedo compararlos. También hay información del rendimiento de los distintos fondos, ¿no? La CNB, exacto. La página de CNB todos los días publica los valores de cuotas partes. Es decir, cómo se conforma, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente en la página de la CNB todos los fondos publican los valores de cuotas partes. Y tienen un Excel extensísimo en donde tienen todo detallado, qué clases de fondos existen, qué tipo de cuánto varió, cuánto no, qué tipo de sociedad gerente está detrás de ese fondo, así que está bueno que inspeccionen por ahí. Buenísimo. Bien, acá nos vamos un poco al ecosistema, porque yo les estuve hablando de los fondos, de cómo son en realidad, pero falta aquí un poco de los participantes que están dentro de este ecosistema de fondos comunes de inversión, ¿sí? Y como para poder entender, tenemos a la LIC/ACDI, que nosotros dijimos, yo te recomendé, Mario, que si vos querías suscribir y rescatar, vayas a los agentes miembro Bima, que a esos los dispones en la página web de Bima, y esos agentes, ¿sí?, tienen, además de ser ALIC, que ya sabemos que es una matrícula, tienen la matrícula de ser ACDIS, ¿sí?, que son agentes de colocación y distribución integral. Si o sea, es una misma persona, ¿sí? El ALIC barra, la misma persona jurídica, ¿sí? Y es la que puede, digamos, soportar todo lo que es suscripciones y rescates. Es la que puede suscribir y rescatar, y es con la que todos los inversores pueden ir y hacer su aporte en pesos o en dólares, como prefieran, ¿sí? Clarísimo. Bien. Detrás tenemos lo que les comentaba un poco, que es esto de la sociedad gerente, es la administradora del fondo. Básicamente la administradora del fondo es la que gestiona y administra todo el fondo, es la que decide las mejores inversiones, como les comentaba, esto de tomar todos los fondos y invertirlos para generar, obviamente, un mayor volumen operativo dentro de la sociedad, ¿sí? Y a su vez está la sociedad depositaria. ¿Por qué? Porque vos, Mario, si vas y suscribís 1.000 pesos, vas a dejar esos pesos y a vos te van a dar cuotas partes que representen ese monto, ¿sí? Pero esas cuotas partes, como es un título, perdón, es un valor negociable, vos vas a tener en tu home banking, en tu cuenta o en tu cuenta comitente. Lo vas a tener en tu cuenta comitente que está reflejada en la sociedad depositaria. Entonces vos lo vas a ver que la sociedad depositaria va a custodiar y es la encargada de custodiar todos los activos que tenga la sociedad gerente. Perfecto. O sea que yo lo veo en mi aplicación de Bima Inversor, entro y voy a ver mis cuotapartes de fondo común de inversión. Exactamente. Porque los tiene la sociedad gerente a través del ACDI. Exactamente. Fantástico. Tengo todo ahí en el mercado de capitales. Buenísimo. Todo en el mercado de capitales. Está bueno ver que también dentro de cada tipo de producto también hay una especie de ecosistema con sus participantes, porque quizás no hemos hecho foco o doble clic en algún otro instrumento de las operaciones, pero sí es importante entender como que los fondos comunes de inversión tienen un ecosistema que es importante entender el rol del ACDI, el rol del inversor, el rol de la sociedad gerente y la sociedad depositaria. Así que está buenísimo esto, me gusta. ¿Cómo seguimos? ¿Qué más tenés? Tenemos, y ya con esto vamos cerrando un poco, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás de los fondos? Bien, como bien les dije, hasta ahora era toda la parte entre lo que es un fondo y los inversores y todo lo que sucede en el medio. Ahora tenemos qué hay detrás del fondo.
¿En qué invierten? Bueno, básicamente los fondos invierten en valores negociables, obviamente autorizados siempre por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Es decir, esto de tomar todos los fondos de sus inversores y buscar la mejor opción para invertirlos, ¿sí? No van a comprar un departamento a pozo, un edificio a pozo, no van a ir a comprar cocheras, solamente no, porque esto es importante, que invierten solamente en valores negociables listados en el mercado de capitales. Exactamente. No, están regulados por, obviamente, la CNB, con lo cual no pueden hacer lo que quieran, entre comillas. Eh, Así que está fundamental, que lo tengan presente, ¿sí? Bien, ¿qué son las cuotas partes? Bueno, esto de la porción de torta que yo les decía, ¿no? Es justamente una porción, entre comillas, es la cantidad del fondo que a vos te va a representar lo que hayas ingresado en pesos o en dólares, dependiendo de la moneda, ¿sí? Y dependiendo del monto. ¿Cómo se determina el precio de la cuota parte? Surge de dividir el patrimonio neto, es decir, todo el volumen de ese fondo, ¿sí? De esa sociedad gerente, contra la cantidad de cuotas partes que hay en circulación. Y cómo obtengo el rendimiento, ¿sí? Del fondo, es decir, yo invertí en febrero o en enero, bueno, quiero saber, hoy me retiro, quiero saber cuánto es la cantidad, cuánto fue el rendimiento que yo obtuve de esa inversión, es el resultado de justamente la evolución del precio de cierre de todas las cuotas partes en ese periodo. De esa manera lo vamos a obtener. Y ahí le voy a dar paso también a Joaco, que explique un poco, así sigue él, con el tema de los perfiles de inversores y demás. Bueno, Gracias, muchas Tati, gracias. muy claro. ¿Qué hace, Joaco? ¿Cómo va? Seguimos. Mario, Perdón, yo por ahí seguimos. interrumpí. Nos quedan 20 minutos. ¿Lo cerramos en 20, 22 minutos? Sí, sí, lo cerramos. Vamos, Joaco, todavía. Bueno, vamos a hablar un poco del perfil de inversor, esto que comentaba a grandes rasgos Tati. ¿Para qué inversores les sirven los fondos comunes de inversión? Depende de qué, del tipo de fondo que se seleccione. Y ahora sí, voy a nombrar a grandes rasgos cuáles son los tipos de fondos que existen en Argentina. Entonces, el mercado de fondos van a existir distintos objetivos, o sea que el inversor va a ir en búsqueda de ese objetivo, distintos perfiles de inversor y los tipos de fondos. Entonces, de acuerdo al perfil, de acuerdo al test del inversor, es el fondo recomendable que un agente, una LIC/ACDI le va a recomendar al inversor. Entonces, en el gráfico de la derecha lo que quisimos representar es, por un lado, la relación entre el rendimiento esperado en el eje vertical y el riesgo en el eje horizontal. Como ven, esta relación es creciente, es decir, mientras mayor sea el riesgo que se toma, mayor va a ser el rendimiento esperado de mi inversión. Pero bueno, ahí va un poco qué es lo que quiero. Quiero preservar el capital, Claro. quiero hacer una inversión de mediano o largo plazo en bonos, o sea, en fondos que tenga bonos. Quiero invertirlo en un fondo que tenga renta variable. Bueno, ahí va a ser un poco la decisión que tiene que tomar el inversor. Entonces, 4 grupos a grandes rasgos de fondos. Tenemos mercado de dinero o money market, que algo mencionó Tati, donde el objetivo del fondo es preservar el capital, preservar el valor de la moneda, dado el contexto inflacionario que existe, no nos conviene dejarlo en la caja de ahorro. La caja de ahorro no ahorro. Entonces, por un lado tenemos los fondos money market, que en lo que invierten son activos de liquidez inmediata. Por ejemplo, como vimos en el encuentro anterior, cauciones. ¿Por qué cauciones? Porque tienen gran liquidez, gran volumen y son activos de corto plazo. El perfil de acá del inversor es el conservador. Por otro lado tenemos los fondos de renta fija, remontándonos a lo que venimos aprendiendo en el curso. También vimos cuáles eran los activos que conforman la renta fija argentina. Dijimos que estaban los bonos, que estaban las letras, que estaban las obligaciones negociables.
Bueno, lo que hace este fondo es, yo le doy dinero a una sociedad gerente, donde existe un portfolio manager, que es el que administra toda la bolsa de dinero que existe en el fondo. Lo que hace acá es invertir en activos de renta fija. Y entonces acá vamos subiendo la escala de rendimiento esperado y riesgo. Nos encontramos en el segundo escalón. Entonces el perfil del inversor es moderado. Después tenemos los fondos de renta mixta, que lo que van a hacer es mixear, es decir, combinar activos de renta fija y de renta variable. Obviamente minimizando un poco el riesgo, pero también aumentando el rendimiento esperado. Nos subimos un escalón más. Perfil del inversor acá, moderado agresivo, va bien con este tipo de inversor. Por otro lado, tenemos los fondos de renta variable, que lo que van a hacer acá es generar una mayor rentabilidad asumiendo la volatilidad de las acciones. ¿Cómo puede estar conformado este fondo? Por ejemplo, con acciones locales, por ejemplo, acciones que conforman el índice accionario principal de Argentina, que es el S&P Merval. El perfil acá, en este caso, va a ser agresivo en búsqueda de un mayor rendimiento, pero asumiendo un mayor riesgo. ¿Hasta ahí vamos bien, Mario? Hasta ahí vamos, perfecto. ¿Por qué te me vas yendo en el tiempo con el perfil agresivo de vuelta? ¿Por qué no me puedo quedar acá abajo con renta variable? Bueno, ahí depende, o sea, depende de lo que vos puedas elegir. Un inversor podría diversificar su cartera y decir, bueno, quiero poner un 25% de mi inversión en money market, un 30% en renta fija, es decir, no es que tiene que elegir uno sí o sí, sino que lo puede abrir. Lo puede abrir. Lo que tiene acá es el plazo de rescate. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque el plazo de rescate me va a indicar cuál va a ser el tiempo donde yo voy a obtener nuevamente mi dinero. Es decir, si el plazo de rescate es T0, yo voy a poder salir de mi inversión en el día. Claro. Si este es 1, voy a salir en 24 horas. Si este 2, voy a salir en 48 horas. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de decidir en qué invertir. Perfecto. Yo podría tener varios fondos de money market, invierto con una sociedad gerente, con otra, 3 fondos de money market con uno, 2 de renta fija con otro. No hay ningún problema, ninguna limitación en eso, ¿no? No, no hay limitación. O sea, la única limitación ahí es el agente donde yo tengo la cuenta comitente, cuál es el abanico de money market que ofrece, sí. Perfecto. Eso es importante. O sea, los distintos AGDI, no es que están todos los fondos comunes, cada AGDI tiene una familia o tipo de fondos, pero que todos te cubren más o menos este espectro. Todos Exacto. tienen money market, renta fija. Perfecto, bárbaro, genial. Y acá también nombrar algo que se dijo anteriormente, de que existen fondos en pesos y fondos en dólares. Es decir, que la moneda de la inversión también puede ser pesos y dólares. Perfecto, me queda claro. O sea, moneda de inversión, de rescate, plazo de rescate, y cuál es mi perfil y cómo eventualmente puedo combinar fondos. Ahora, si yo soy un inversor moderado, no voy a poder hacer un fondo de renta variable porque voy a tener que ir a money market, ¿no? Claro, exactamente. O sea, el agresivo, si yo me encuentro en el cuarto escalón, voy a poder invertir en los 3 anteriores. Perfecto. Pero si el test de mi inversión me dio moderado, probablemente no me dejen invertir en un fondo de renta variable que es de perfil agresivo. Perfecto, clarísimo. Bien. Bueno, yo creo que es muy importante saber más información. Obviamente no es necesario, pero si queremos seguir capacitándonos, tenemos que saber en qué estamos invirtiendo. Estos son 3 documentos que nos ofrecen los fondos para que podamos obtener más información de qué es lo que hace el fondo. Por un lado tenemos el fact sheet, que lo que hace este fact sheet es darnos información de estadística del fondo, por ejemplo, la evolución de la cuota parte, que es lo que nos va a dar el rendimiento de la inversión. También habla del objetivo y la política de la inversión y la composición de la cartera de la inversión. Acá tenemos un gráfico de torta y ahí nos dice, bueno, este porcentaje lo tengo en acciones de Galicia, este en letra del Tesoro.
ahí podemos tener un panorama a grandes rasgos de cómo evoluciona el fondo. Por otro lado, algo de lo que nombró Tati también, el reglamento de gestión. Acá si hay gente legal, de legalistas en la reunión, tenemos los términos y condiciones que aceptamos al invertir en el fondo. Es decir, porcentaje mínimo o máximo de inversión en determinados valores negociables que se le exige, o sea, cuando nosotros firmamos eso, el fondo no puede, digamos, invertir en lo que quiere, sino que está regulado por ese reglamento de gestión. Exacto. Acá también tenemos tema de honorarios y comisiones y derechos y obligaciones de los participantes. Por otro lado, y no menor, tener en cuenta la calificación de riesgo. La calificación de riesgo nos va a hacer un análisis de los siguientes factores. De acuerdo a la composición del fondo, es decir, este gráfico de torta que tenemos acá, como dijimos, el fondo lo que hace es, con nuestro dinero, invierte en otros valores negociables. Esos valores negociables tienen distintos riesgos aparejados. Entonces lo que hace la calificadora de riesgo es medir la calidad de los activos en los que está invirtiendo el fondo y dar una calificación. También mide la liquidez, es decir, cuánto es el patrimonio neto de administración de ese fondo. La rentabilidad histórica, es decir, cuál fue la performance en el tiempo, y el entorno macroeconómico, a un dato no menor en el que nos encontramos. Bien, o sea que estas son como las 3 piezas de información, acá está el fact sheet, me dice todo. Y a ver, yo tengo aquí una pregunta que está recurrente, nos quedan muy pocos minutos, pero creo que es importante entenderla. Dice, ¿el rendimiento de un fondo puede ser negativo? ¿Quién me garantiza las pérdidas? Bueno, creo que es una pregunta que tenemos que explicarle a los potenciales inversores. Sí, puede ser negativo, por eso nosotros hablábamos de rendimiento esperado. El camino feliz es que sea positivo, pero podría ser, como nosotros medimos el rendimiento por el valor de la cuota parte, que es un precio que se determina diariamente, puede ser que yo lo compré a un precio y mañana ese precio disminuya y el rendimiento de mi inversión va a ser negativo. O sea, no nos garantiza que esto sea positivo. A ver, porque están invirtiendo en instrumentos del mercado de capitales cuyo precio puede subir o caer. Y dependiendo del tipo de activo que tenés, si es un bono o una acción, en promedio uno espera que un fondo de renta fija tenga menos fluctuaciones que un fondo de renta variable. Por eso ese perfil riesgo-retorno que pusiste vos. Pero creo que es importante explicar eso para que y nadie te garantiza, si el fondo cayó, nadie va a garantizar ni te va a cubrir esas pérdidas. Porque uno está invirtiendo y uno tiene que entender que las fluctuaciones de precios es ese riesgo que uno está asumiendo cuando invierte en un instrumento de mercado de capitales. Correcto. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que vengo interesante. Sí. Sí, sigamos, nos quedan 6 minutos y lo vamos a hacer a full. Bien, bueno, diferencia entre fondos y plazo fijo. El plazo fijo, tenemos plazo mínimo de inversión 30 días, mientras que el fondo podemos invertir hoy, y algo que decía Tati es que no tiene fecha de vencimiento, es decir, mi inversión va a seguir generándome ganancias o pérdidas, como acabamos de aclarar, y no voy a tener un plazo de vencimiento. Por otro lado, la diversificación. Nosotros tenemos los distintos tipos de fondos que estuvimos explicando, y en qué invierte cada uno, mientras que el plazo fijo no. Por otro lado, la rentabilidad. El plazo fijo me garantiza una rentabilidad, una tasa, por ejemplo, hoy está en 81% anual, mientras que el fondo no me lo garantiza, es esperada. Y también el riesgo. El riesgo también es un factor crucial, digamos, en el tema de los fondos, porque tienen riesgo y los plazos fijos en general no. Clarísimo. También quería traer la diferencia entre fondos y la caución, porque algo estuvimos conversando el encuentro anterior. Entonces, bueno, también acá existe la diferencia del plazo. Dijimos que la caución teníamos de 1 a 120 días para invertir. Y acá vuelve lo mismo de los fondos. El fondo lo suscribo hoy y puedo dejar el dinero, la inversión en el tiempo. Después, la diversificación. Entrando en fondos comunes de inversión, estoy diversificando mi dinero. En cambio, en la caución, estoy, digamos, generándole un rendimiento a mi inversión, pero
en un tipo específico de operatoria. Después tenemos que en los fondos tenemos la garantía de que un profesional está invirtiendo por vos. Es decir, un profesional, un idóneo en el mercado de capitales, está invirtiendo y lo intenta hacer de la mejor forma. Entonces tenemos esa garantía en los fondos comunes de inversión, mientras que en la caución tenemos que ir nosotros a ir a colocar o a tomar a la tasa del mercado. Y bueno, también tenemos diferencias de rendimiento y riesgo. Vuelvo a repetir, el rendimiento del fondo es esperado, mientras que el de la caución es fijo, lo sea al momento de concertar la operación de caución, y lo mismo para el riesgo. Perfecto. O sea que tenemos esas alternativas, digamos. Sí, el abanico es grande, ¿sí? Está perfecto. Sí, genial, sí. Joaco, excelente. Y la idea de este curso es poner todo arriba de la mesa y que las personas puedan, digamos, elegir con capacidad en qué quieren invertir. Excelente, buenísimo, te agradezco. Bien, y entonces... Bueno, un poco acá queremos traer el rol de las billeteras virtuales en la industria del fondo. Es un tema bastante importante y que nos suena en la cabeza a la mayoría de las personas de qué es una billetera virtual. Sí. Es una plataforma digital que permite realizar transacciones financieras, por ejemplo, pagar servicios, pagar en comercios con código QR, realizar transferencias hacia bancos, hacia otra billetera. Y la ventaja que tiene esto es la cuenta remunerada. La cuenta remunerada es, yo ingreso mi dinero en la billetera virtual y acepto los términos y condiciones de que se pueda invertir mi dinero, y estoy aceptando de que esa billetera virtual vaya a invertir hacia un fondo. Es decir, la cuenta remunerada es la generación del ingreso que nosotros vemos en la plataforma virtual, en la billetera virtual. Lo que hace esa billetera es invertir en un fondo, es decir, suscribir en un fondo de money market, que lo explicamos anteriormente. Claro. Y cuando hizo un gasto, o sea, cuando ingreso dinero, hace una suscripción. Y cuando hago un gasto, no sé, compro en un supermercado, hace un rescate, es decir, rescate esas cuotapartes. Entonces, queríamos traer, digamos, qué es lo que hay detrás de esa cuenta remunerada. O sea que yo, si tuviera una cuenta remunerada de alguna de las plataformas, en realidad lo que estoy haciendo, soy suscriptor de un fondo común de inversión directamente, pero no lo estoy viendo, digamos. Exacto, estoy ingresando al mercado de capitales. Al mercado de capitales, sí, perfecto. Porque el fondo invierte en valores negociables, entonces estoy en el mercado. Bien, o sea que podría ser que el que está en esa cuenta remunerada diga, che, vos, plataforma, ¿en qué fondos estás invirtiendo? Exacto, sí, lo puedo verificar, irme a los términos y condiciones de esa plataforma y ver en qué fondo está invirtiendo. Buenísimo. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos falta mucho? ¿Interrumpí mucho? Voy con esto, que creo que es importante traer un ejemplo. Sí. Un ejemplo para decir, bueno, ¿cuál fue el rendimiento de mi inversión en fondos? Entonces, como dijimos, el rendimiento de la inversión en un fondo es la variación en el tiempo del precio de la cuotaparte. Acá el precio es cuotaparte. Entonces tenemos un precio inicial y un precio final que va a depender del plazo que nosotros querramos tener la inversión. Supongamos que el plazo es de 10 días y que el precio inicial fue de un peso, y el precio final $1.02. Entonces, por un lado tenemos la tasa del periodo, es decir, en 10 días generé una tasa del 2%, pero si la puedo anualizar esa tasa para poder compararla con otra alternativa de inversión y ver si efectivamente me está sirviendo esta inversión, voy a un 73%. Y ese 73% es el comparable a lo que mostraste, creo que TNA el otro día de caución, hiciste algunos cálculos. Perfecto. Exacto. El tema es que en la caución yo decía, al principio de la inversión, sabía que iba a entrar a esa inversión a una tasa. Era cierta, sabía cuánto iba a ganar en el momento de invertir. Acá no, depende de la evolución del precio de la cuotaparte en el tiempo. Perfecto, clarísimo. ¿Todas las billeteras invierten en fondos comunes de inversión? Preguntan. Sí, todas las billeteras invierten en fondos comunes de inversión. Pueden ofrecer otros tipos de activos,
pero en general la cuenta remunerada es una suscripción en un fondo común de inversión. Perfecto. Y vi algo, me gustó la última o la anteúltima, no sé cuántas slides nos quedan. Ya estamos en tiempo. Una sola y Wow, estamos. perfecto. Pero creo que es la frutilla del postre, porque todos están esperando, ok, ¿cómo invierto en un fondo común de inversión? Me dejaste la frutillita para el final. Totalmente. Bueno, ¿cómo invierto? ¿Cómo invierto? Es suscribir y rescatar. Vámonos de esta charla con esos Esos términos. dos términos, genial, me ¿Interesa? encantó. Bueno, por un lado, lo primero que tenemos que hacer es contactar y abrir una cuenta comitente con una LIC ACDI. La LIC ACDI es la diferencia entre el ACDI, que un poco explicó Tati, que es la entidad que puede, digamos, suscribir y rescatar fondos comunes de inversión. Y entonces acá les traemos la página de BIMA nuevamente para que puedan consultar cuáles son los ACDIs habilitados. Por otro lado, lo que tengo que hacer es ingresar el dinero a mi cuenta comitente, ¿sí? Y ahí puedo suscribir o rescatar. Y en tercer lugar, tenemos que la decisión de inversión, es decir, saber el monto inicial, saber el objetivo de la inversión, y el perfil del inversor nos va a decir cuál es el fondo o los fondos a los que tenemos que invertir. Perfecto, excelente. O sea que este es el ABC para probar con estos 1.000 pesos. Hoy yo le decía a Tati, en vez de comprarme una docena de facturas, me voy a comprar una cuota aparte, un fondo común de inversión. Exactamente. Y de paso bajamos un poquito la ingesta de calorías. La verdad que impecable los dos, creo que le agradezco un montón de preguntas han tenido. La verdad que no se nos enojen, hay muchas preguntas que no podemos contestar, hay preguntas que se pasan. El perfil del inversor se puede modificar, lo piden ustedes el cambio del perfil del inversor o lo hace Sualí cuando hace la revisión anual del perfil del inversor. Así que la verdad me encanta, creo que ha quedado muy claro, les agradezco muchísimo Tati, Joaco, Tati. Recuerden, nos vemos el miércoles de la semana que viene en el próximo encuentro, donde vamos a ver qué variables, qué cosas a considerar, a tener en cuenta cuando tenemos que armar nuestra cartera de inversión. Si hicimos todo este camino de mercado de capitales y un día dijimos, no le voy a dar los fondos a un profesional, quiero empezar a administrarlos yo, porque creo que todos, pero les gusta eso. Bueno, ya vimos la estructura, vimos los instrumentos, vimos cómo hay profesionales que pueden invertir en todos los instrumentos de mercado de capitales según nuestro perfil de riesgo, por nosotros, diversificando. Y en el siguiente encuentro de conocer el mercado, que va a ser el miércoles que viene, vamos a ver qué cuestiones hay que tener en cuenta si queremos empezar a decir, ahora quiero empezar a armar yo mis inversiones. Gente, Tati, Joaco, muchísimas gracias por el tiempo, por tenerme paciencia, disculpen si interrumpí mucho. Muchas gracias a todos, que terminen muy bien el día y nos vemos el miércoles de la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.